todo lo que sabemos sobre Dragon Ball Daima, el anime que traerá nuevas aventuras para Goku y sus amigos, pero con un detalle inesperado: todos han vuelto a ser niños. Parece que el anime ha generado una controversia enorme entre quienes aplauden la idea central de esta nueva serie contra quienes lo rechazan totalmente. En este video te presento todo lo que sabemos sobre Dragon Ball Daima. Para empezar, los insiders tuvieron razón parcialmente al anunciar que se avecinaba un nuevo anime web, el cual sería titulado Dragon Ball Magic. Sin embargo, ese habría sido solo el nombre clave, pues al final terminó titulándose Dragon Ball Daima. De hecho, hoy en la mañana, para sorpresa de todos, antes de haber iniciado el evento, Shueisha había registrado el nombre de un nuevo proyecto bajo el nombre de Dragon Ball Daima, y un par de horas después, el proyecto terminaría siendo anunciado oficialmente. El anime tiene un formato diferente, pues este no será estrenado por televisión, sino más bien a través de una plataforma web. Se desconoce también la cantidad de episodios. Los rumores anunciaban que sería entre 10 a 15 capítulos. Sin embargo, el insider Ayai detalla que en realidad ni los mismos animadores lo saben, aunque también adelanta que la duración de cada capítulo será lo común de siempre, de 24 minutos. Confirma también el regreso de Nakatsuru, quien tomará el papel de diseñador de personajes para este programa, y también contribuirá con algunas correcciones. Además, en cuanto a la animación, algunos supervisores, por ejemplo, serían Chikashi Kubota, Naohiro Shintani, Yuya Takahashi, Takeo Ide y Miyako Tsuji. Prácticamente una programación de los mejores talentos para este próximo espectáculo. Ayai también destaca que este anime se centrará principalmente en la coherencia artística, por ende tiene sentido que los mejores animadores estén presentes. La producción comenzó a finales del 2021 y Toei Animation creó un piloto a principios del 2022, hasta que Toriyama y Shueisha lo aprobaron. Se contrató el personal completo en abril del 2022, y la animación comenzó correctamente en octubre de ese mismo año, cuando finalizó Dragon Quest Dai. Podemos esperar que los principales animadores de Dragon Quest Dai estén presentes como animadores clave para Dragon Ball Daima. Comenta también que el énfasis de esta serie está en el combate cuerpo a cuerpo, así como de la utilización de armas tradicionales, como por ejemplo el báculo sagrado, dejando atrás el spam de explosiones de ki. Si bien es cierto que esta serie está dirigida hacia un público más joven, también habrá momentos dramáticos. Los documentos de producción señalan a Kimetsu no Yaiba y Jujutsu Kaisen como fuentes de inspiración para esta próxima serie, aunque bueno, no está claro todavía en qué sentido. El alcance de este anime creció durante la producción, y el tiempo de muchas personas se extendió más allá de sus acuerdos iniciales. El formato de lanzamiento ya no es 100% seguro, pero que llegue como formato de televisión principal todavía está en segundo plano. Asimismo, también destaca que Toriyama está mucho más involucrado como nunca antes. Tanto él y Shueisha llegaron a incluso a comprobar cortes de animación reales para asegurarse de que coincidiese mejor con su propia visión. Esta vez Toriyama no solo se involucra en guiones y diseño. El cambio de nombre de último momento no fue una broma. De verdad iba a llamarse Dragon Ball Magic. Sin embargo, tuvo una reciente actualización la semana pasada, llamándose ahora Dragon Ball Daima. Básicamente esta sería la información sobre la producción del anime. Y ahora, en cuanto a lo que vimos en el tráiler, el anime parece que comenzará con Goku y Vegeta entrenando, por supuesto ambos siendo adultos. Imagino que será una batalla corta aparentemente de la primera mitad del primer capítulo, y seguro que después, durante esta épica batalla, ambos terminen convirtiéndose en niños. Según los insiders, la magia de un demonio sería el responsable de que estos volviesen a ser pequeños. Sin embargo, en el tráiler podemos evidenciar que fue más bien el mismo Shenlong el causante de que volviesen a ser pequeños. La pregunta sería quién fue el responsable de invocar a Shenlong para pedir un deseo como tal. La lógica nos lleva a pensar que quizá fueron los personajes misteriosos que aparecieron en dicho avance. Previamente en la batalla de Goku vs Vegeta,
Notamos también que han recreado una escena del manga de Dragon Ball, en la cual Majin Vegeta se enfrenta a Goku en la saga de Majin Buu. Whis también aparece en el tráiler, lo cual es un tanto interesante, ya que se rumorea que esta serie está ambientada poco antes de la batalla de los dioses. Un misterioso namekiano de edad bastante avanzada aparece en este avance promocional. ¿Puede que sea Monaito? El demonio supuestamente responsable de este deseo, al parecer está muy interesado en el planeta Tierra. Este ve algunas imágenes que corresponden a la saga de Majin Buu, exactamente en el momento que aparecieron Dabura con Babidi. Podemos ver de hecho la continuación de la batalla de Vegeta Majin contra Goku. Goku volverá a recuperar su báculo sagrado, y para ello se dirige a la Torre Karin. Tengamos en cuenta que el báculo se encuentra entre la Torre Karin con el Palacio de Kamisama. Ojito que todos vuelven a ser niños, no solamente Goku y Vegeta. Los rumores decían que Goku y Shin volverían a ser pequeños únicamente, pero ahora vemos que todos se volvieron pequeños. Tanto Yamcha, Bulma, Mr. Satan, Oolong, Puar, Piccolo, Oxatan, Roshi, Goten y Trunks. Nos muestran también a Goku peleando contra un alien en lo que parece ser otro planeta. ¿Exploraremos entonces más planetas del universo 7? Los insiders mencionaban que copiarían esta idea de GT, así que ya veremos. ¿Qué más dijeron los insiders previamente? ¿Y qué pasó con Akio Yoku? ¿Cómo fue su presentación en el panel de Dragon Ball? Bueno, al parecer no habría sido despedido de Shueisha, ni tampoco habría renunciado, o al menos eso parece por ahora. Si alguno se está preguntando quién es este individuo, pues quizá no hayas estado muy al tanto de las últimas noticias. Brevemente te comento que él es el jefe del departamento de Dragon Ball Room en Shueisha, un departamento dedicado, como su nombre lo indica, a Dragon Ball, con la finalidad de producir anime. En otras palabras, desde el 2016 que fue creado, Akio Yoku fue gran responsable en las películas de Broly, Super Hero e incluso ahora el nuevo anime web de Dragon Ball Magic. Es tan grande su autoridad que se le considera la mano derecha de Akira Toriyama. De hecho, fue él quien le dijo a Toriyama de incluir a Gohan en la película Super Hero, pues el sensei solo quería que fuese Piccolo. De la misma manera fue idea de Yoku hacer la película de Broly y mucho más. El señor Yoku ama la franquicia de Dragon Ball y de algún modo es consciente también de que la nostalgia vende bastante. Y ahora, si has estado al tanto de las últimas noticias, sabrás que hubo un problema con Akio Yoku, pues se rumoreaba que este habría renunciado a su puesto de Shueisha para formar su propia empresa llamada Corporación Cápsula Tokio, con la cual pretendía quedarse con los derechos del anime de Dragon Ball para seguir trayendo más contenido sin las limitaciones que le ponía Shueisha. El asunto de este conflicto interno todavía no ha culminado, aún no sabemos quién se quedará con el anime, pero el hecho de que Akio Yoku esté presente en este evento de la New York Comic Con, pues entonces podría significar solo dos cosas. Primero, que por fin todo haya sido solucionado y pues Yoku se quede en Shueisha con el departamento de Dragon Ball Room, volviendo así a su trabajo habitual. O segundo, esta sería la última presentación de Yoku como jefe de dicho departamento con su último proyecto, el anime web. No vamos a entrar en detalle en este video sobre a quién apoyar, si a Akio Yoku o a Shueisha. Pero claro está que el primero tiene ganas de trabajar en el anime y seguir trayendo contenido mucho más veloz y con más frecuencia, mientras que el segundo, Shueisha, pues no hace falta decir cómo han ido manejando el anime hasta la fecha. ¿Y qué pasa con Toei Animation? Bueno, Toei solo es un estudio de animación, no tiene autoridad de decisión, simplemente se adaptará a las órdenes de Shueisha o Akio Yoku dependiendo quién termine quedándose con el anime. Y bien, pues se ha revelado también más información de la que inicialmente había sido presentada por los insiders. En esta ocasión una misteriosa publicación en el foro de 4chan, que data del día 17 de agosto, contiene spoilers posibles de Dragon Ball Magic. Él también hace una aclaración que esta supuesta filtración data del día 17 de agosto y fue escrito por un usuario anónimo.
Lo primero que menciona este autor anónimo es que el nuevo anime sería real, y que también es muy ambicioso. Está ubicado después del final de Z, y desafortunadamente, o tal vez afortunadamente para algunos fans, Goku volverá a ser pequeño como pasó con Dragon Ball GT. Y ojo, en esta primera descripción, todo coincide con las declaraciones de Dragon Ball Hype, excepto la parte de que está ubicado después del final de Z. Según Dragon Ball Hype, el anime web está ubicado poco antes de ello, así que de momento eso queda pendiente y lo descubriremos en la eventualidad. El usuario anónimo después hace una mención de que este anime será como una versión de Dragon Ball GT, pero de Akira Toriyama, canónico y bajo su propia escritura. Detalla que esto tendrá varias nuevas sagas y que no solo sería un copia y pega de GT. Además tendrá su propia temática de viajes a través de planetas, pero en todo el multiverso. El anime tomaría en cuenta los eventos de Dragon Ball Super, incluido Super Hero. Sin embargo, todavía continuará ignorando algunos eventos del manga. Habrán también dos diferentes continuidades, y un enemigo histórico volverá, cuyo nombre comienza con Dara, puntos suspensivos. Imagino que este villano antiguo sería Dabura o Darbura, el cual tendría bastante sentido, tomando en cuenta que el anime web está enfocado en la conversión de Goku siendo niño a causa de un demonio, y justamente Dabura es el rey de las tinieblas, así que tendría sentido que esté involucrado. Y es más, dado que varios personajes del pasado han vuelto hasta ahora, pues no me extrañaría que Dabura también tenga una pequeña oportunidad. El usuario anónimo menciona después que Katsuyoshi Nakatsuru regresaría para este anime. Él fue el diseñador de personajes de Dragon Ball GT y el creador del Super Saiyajin 4. Hasta aquí creo que un 50% de lo mencionado coincide con las palabras de Dragon Ball Hype y Dragon Ball Super Crónicas.